¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo donde vamos a abordar el estudio del gas ideal, pero desde la teoría cinética de gases. Bien, ¿de qué se encarga esta teoría cinética? Pues la teoría cinética de gases es una teoría que se construyó basándose en la ley de la mecánica y en la teoría de probabilidades. Como tenemos un sistema muy complejo donde intervienen demasiadas partículas en un milímetro cúbico de un gas en condiciones, digamos, normales, o sea, temperaturas más o menos ambientes, presión atmosférica, la cantidad de moléculas que hay en un milímetro cúbico de gas es del orden de 10 a la 16 moléculas. Entonces es un problema que sobrepasa cualquier cálculo. Por ello hay que recurrir, si se quiere seguir, digamos en detalle, el análisis de los componentes de este gas, es decir, las moléculas, tiene que recurrirse a la teoría de probabilidades. Bien, eh, ¿de qué se encarga? La teoría cinética se encarga básicamente de estudiar los componentes de ese sistema del gas, de estudiar el movimiento de ellos y analizar los choques, teniendo en cuenta los choques que hay entre dichos componentes o moléculas. La teoría cinética de gases, para el caso del gas ideal, pues está soportada en una serie de suposiciones o de hipótesis que van a permitir hacer el estudio teórico o plantear el modelo y llegar a la ecuación de estado del gas ideal, que es lo que queremos, de una forma no como lo hace la termodinámica, sino desde el análisis de la dinámica de los componentes del gas, es decir, las moléculas. ¿Cuáles suposiciones se van a tener en cuenta? Entonces, si suponemos que tenemos nuestro gas atrapado en un recipiente, digamos, tenemos las moléculas, para un gas ideal monoatómico vamos a considerar que dichas moléculas son como esferas indeformables. Entonces, esa es una primera suposición. No vamos a tener en cuenta el tamaño de esas moléculas, se consideran como esferas muy pequeñas, indeformables, que se mueven básicamente en forma aleatoria. Vamos a considerar pues el gas en un estado de equilibrio para poder plantear la ecuación de estado, ¿no? La otra suposición eh, importantísima está centrada en el hecho de que no se va a considerar interacción entre las moléculas que componen el gas. No van a haber interacciones de tipo gravitacional, eléctricas, magnéticas, ninguno de estos tipos. El gas está tan diluido que las moléculas están separadas más o menos, a veces se habla de 50 veces el tamaño de dichas esferitas. Entonces, esta separación promedio entre moléculas es tan grande que la interacción se puede despreciar. El único tipo de interacción que se va a considerar es el choque entre moléculas. Esto sí se va a considerar, que existe choque entre moléculas y esos choques son perfectamente elásticos. Como no hay más interacciones, por lo tanto, entonces, entre choque y choque, las moléculas, una molécula que choca con otra y se desvía, se dispersa, hasta que no choque con otra molécula, su movimiento va a ser rectilíneo y uniforme, porque no voy a considerar fuerzas internas presentes, ¿no? Lo otro es la interacción del gas con las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces las paredes se van a considerar perfectamente lisas, esto con el ánimo de facilitar el estudio del choque de dichas moléculas con las paredes. Y lo otro que esos choques también van a ser perfectamente elásticos. No se va a perder energía mecánica de las moléculas, en este caso energía cinética, que es la única que va a tener el gas. Este gas ideal solo va a tener energía cinética como energía interna, ¿no? No va a haber ningún tipo de energía potencial. La otra consideración que vamos a tener es el hecho de que si no hay campos externos aplicados sobre el sistema, que va a ser nuestro caso, las moléculas están distribuidas uniformemente, es decir, que una densidad molecular, que podemos escribir así, cantidad
de moléculas, digamos que n es el número para nosotros de moléculas respecto a el diferencial de volumen. Entonces, si tomamos un pedacito de volumen de todo el gas y miramos cuántas moléculas hay ahí, esta cantidad va a ser prácticamente constante, o sea que la distribución de las moléculas es uniforme, es un sistema homogéneo. Entonces, podemos escribirlo así como n sobre el volumen total. Es decir, que cierta cantidad de moléculas que contiene un diferencial de volumen dB se puede escribir como el número total de moléculas del gas sobre el volumen total del recipiente o el volumen total que ocupa el gas por dB. Esto es consecuencia de esa homogeneidad del sistema. Bien, las otras consideraciones tienen que ver con el hecho de que no hay una dirección privilegiada para las moléculas. Ellas se mueven en forma aleatoria, no hay campos externos. Esto tiene que ver pues con distribución espacial, es homogénea. Lo otro tiene que ver con la distribución de velocidades. Entonces, cualquier dirección es igualmente probable para una molécula. O viéndolo de otra manera, si yo miro moléculas que se mueven en un instante hacia arriba, va a ser igual al número de moléculas que se mueven en ese instante hacia abajo. Si miro a izquierda, será igual a derecha. Entonces, la probabilidad de que una molécula se mueva en cierta dirección es la misma que en cualquier otra dirección. Bien. Y por último tenemos el hecho de que pues, las moléculas no todas van a moverse con igual velocidad. Hay una distribución de velocidades para las moléculas que pueden ir desde que una molécula está quieta, quedó quieta después de un choque, hasta el hecho de que las moléculas pueden tener velocidades muy altas. Va a considerarse, como no sabemos qué tan alta, entonces podemos barrer un intervalo entre velocidad cero o magnitud de velocidad cero y velocidad infinita, lo cual pues será menos probable, ¿no? Como lo muestran el estudio de estas distribuciones. El hecho de que tenga velocidades nulas es muy poco probable y el hecho de que tenga una velocidad demasiado grande también se va haciendo prácticamente improbable. Bueno, ya con estas ideas en mente, entonces comencemos a abordar el modelo que propone la teoría cinética para el gas ideal. Entonces, si comenzamos por el hecho de que las velocidades son igualmente probables en cualquier dirección, entonces vamos a tener que, si yo graficara aquí vectores velocidad que salen del origen, y hay infinitas opciones de orientaciones para ese vector velocidad, entonces todos son igualmente probables. Por lo tanto, si tomara una pequeña área, un pequeño elemento de diferencial de superficie en coordenadas esféricas para que sea más cómodo, este elemento diferencial lo vamos a llamar un dA'. Es muy pequeñito, eso es casi puntual, entonces supongamos que una velocidad que viene en esa dirección normal a ese elemento diferencial, vamos a llamarla W. ¿De acuerdo? Tenemos lo siguiente. Este de A, lo puedo escribir, si esto es un R, digamos, la distancia que hay desde el origen hasta donde está mi pedacito de superficie, mi elemento diferencial. Entonces, uno de los lados de ese diferencial de área será R. Esto es el ángulo θ, el ángulo azimutal, el ángulo que forma con el eje Z. Este será R seno de θ por dφ. Y dφ es el ángulo que se registra sobre el plano XY. Mientras que este lado de acá será R por dθ. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el diferencial de área se puede escribir como R cuadrado seno de θ dφ. Pero sabemos que seno de θ de φ es
un diferencial de ángulo sólido. Vamos a anotar, ¿no? Normalmente se nota como omega mayúscula, ¿no? Entonces tenemos que este diferencial de ángulo sólido se puede definir como de A' sobre R cuadrado o seno de teta de phi. ¿Qué es ese diferencial de ángulo sólido? Pues es el ángulo que se barre por toda esta superficie. Ya no es un ángulo en 2 dimensiones, sino un ángulo en 3 dimensiones, ¿no? Bien, por eso el nombre, ángulo sólido. Por lo tanto, podemos hacer también lo siguiente. La cantidad de, pongámoslo así, vamos a definir algo antes. Como tenemos infinitas opciones para la velocidad, desde 0 hasta un valor muy grande, infinito, podemos decir lo siguiente. Vamos a definir lo siguiente, como dn sub w va a ser el número de moléculas que tienen una velocidad con velocidades comprendidas entre W y W más un delta de W. Entonces, las moléculas que tengan velocidades comprendidas entre este valor de W y un delta más, W más de W, un poquitico más, vamos a definirlas así. Es un diferencial de cantidad de moléculas en esa vecindad de rapidez, ¿no? Porque en este caso es magnitud, de una rapidez W. Ahora, eso sería en cuanto a la magnitud, pero en cuanto a la dirección, si quisiéramos saber la cantidad de moléculas, el número de moléculas con velocidades en magnitud comprendidas entre W y W más dW, y en dirección, que tengan direcciones comprendidas dentro de este ángulo sólido, porque aquí hay un montón de vectorcitos que tienen pequeñas variaciones en dirección y caben dentro de este diferencial de superficie o dentro de este diferencial de ángulo sólido. Entonces, que estén dentro de estos rangos, en magnitud dentro de estos rangos y en dirección dentro de ese ángulo sólido que tenemos aquí. Entonces ese número de moléculas lo vamos a anotar así. dn es, vamos a ponerlo así al cubo porque ya tenemos en cuenta dirección y magnitud. Tenemos toda la información sobre la velocidad y esto va a ser igual ¿a quién? A este dnw multiplicado por el ángulo sólido sobre el ángulo sólido total. Para una esfera pues es 4pi. Esto que está acá, ¿qué representa? Esto me representa la fracción, de alguna manera me va a representar la fracción de moléculas que tienen velocidades con direcciones comprendidas dentro de este ángulo sólido, solamente. Pero no me dice nada sobre la magnitud. Y este de acá me dice las moléculas comprendidas, esto es una fracción, ¿no? Y esto sí me da el número de moléculas comprendidas que están con velocidades comprendidas en este rango, W y W más de W. Por lo tanto, al multiplicarlas, lo que voy a tener es la cantidad de moléculas que cumplen con las dos condiciones. Tanto que tengan magnitud de velocidad o rapidez comprendida en este rango, y además sus direcciones estén dentro de ese ángulo sólido. Bueno, dejemos esto entonces. Este resultado es importante, nos va a ser muy útil.
Y vámonos a otra situación. Vamos a anotarlo por acá arriba para ahorita, luego vamos a hacer uso de él. Entonces tenemos varios resultados, ¿no? Tenemos este. Debido a la homogeneidad en el espacio del gas, que está uniformemente distribuido ese gas o las moléculas que lo componen. Y esto lo habíamos escrito antes. Número de moléculas sobre volumen total por dB. Homogeneidad en espacial de nuestras moléculas, de su distribución. Y tenemos esta otra. Aquí, permítame, le voy a escribir con unos índices. W para saber qué es el número de moléculas alrededor de ese valor de velocidad. Y teta y phi para saber qué son moléculas con direcciones alrededor de esos valores de teta y phi. Ese ángulo sólido alrededor de estos valores. Y esto es igual a dNW, diferencial de ángulo sólido sobre 4pi. Y este tiene que ver, este de acá tiene que ver con el hecho de que todas las direcciones son igualmente probables para las moléculas. Entonces, esas son dos condiciones importantísimas. Ahora vamos a analizar una situación. Supongamos lo siguiente, tenemos el cilindro, la tapa, queremos analizar el choque de las moléculas sobre la tapa superior. ¿Con el ánimo de qué? De calcular la presión que ejercen estas moléculas al chocar contra esa tapa superior. Para ello pues tenemos que ir a elementos diferenciales. Entonces vamos a suponer que tomamos un pedacito de esta tapa, un pedacito pequeño, y ampliándolo vamos a verlo así. Tenemos acá nuestro pedazo y vamos a tomar una cantidad pequeñita de moléculas que están cerca de esa tapa superior de nuestro cilindro. ¿Por qué? Vamos a tomar las moléculas que estén más cerca a esta tapa, una fracción de esas moléculas, una partecita, y vamos a ver, aquí hay moléculas moviéndose en todas las direcciones, ¿no? Pueden haber unas que van hacia la tapa, otras que van en dirección contraria, unas van hacia los lados, bueno. Pero vamos a considerar, a tomar la información que ya tenemos de antes, vamos a considerar las que se mueven en esta dirección, en la dirección W. Aquí está el ángulo θ respecto al ángulo Z. Porque ya sabemos la cantidad de moléculas que se mueven en esa dirección alrededor de un pedacito muy pequeño o de un ángulo sólido muy pequeño. Y esas son las que van a chocar contra la pared y van a producir una presión, ¿no? Las demás que vayan en otras direcciones, las voy a sumar después. Si logro plantearlo para ese pequeño, esa cantidad de moléculas que van en este rango, luego integrando puedo encontrar para el resto de direcciones que hay. Bueno, entonces esto lo vamos a llamar un diferencial A, esa tapita. Entonces las moléculas van más o menos así en esta dirección, siguiendo paralelas a W. Tienen un rango de velocidades alrededor de este W y no se salen de ese ángulo sólido, ¿no? Van más o menos así. Lo siguiente sería mirar entonces que el hecho de que voy a tomar las moléculas que están muy cerca a la tapa, de tal manera que están tan cerca, de tal manera que prácticamente entre ellas, digamos que esta longitud del cilindro sea muy pequeña, ¿De qué tamaño va a ser esa longitud? Pues va a ser de un tamaño tal que corresponde con la velocidad W que hemos escogido, suponiendo que una molécula que está acá
en esta parte, alcanza a llegar, moviéndose en esa dirección, alcanza a llegar a chocar con la tapa. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo tau, un diferencial mejor, un de tau, porque es un tiempo muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, las únicas moléculas que van a chocar con nuestra tapa durante ese intervalo de tiempo infinitesimal de tau son las que están dentro de este volumen y me interesan las que van en esta dirección W. ¿De acuerdo? Por ahora voy a tener solo en cuenta las que van en esa dirección, luego tenemos en cuenta el resto. De tal manera que nosotros pudiéramos hallar este diferencial de volumen, el diferencial de volumen de ese que contiene las moléculas que me interesan a mí, que van a ir a chocar con la tapa, lo podemos ver como W por d tau por dA. ¿De acuerdo? Pero, bueno, hay que tener acá cuidado con algo. Fíjense que este cilindro es como un cilindro oblicuo, o es un cilindro oblicuo. Aquí hay un ángulo que es el mismo del vector W, teta, con la vertical. Entonces esto se vería como W coseno de teta por d tau por dA. Ese sería ese elemento diferencial de volumen. Bien. Ahora, vamos a... Ese es el elemento diferencial que contiene las moléculas que me interesan, que van a ir a chocar. Y me interesan las que van en esa dirección, W, y en sus alrededores, en su vecindad. Ahora, ¿qué pudiéramos mirar? Nos interesa hallar la presión eh, que ejerce nuestro gas, esta cantidad de moléculas, sobre esa pared. Nos interesa calcular eso, ¿no? Pero para hallar esto, vamos a echar mano de lo siguiente. Vamos a calcular el momentum. Como esta presión se va a transmitir a través de colisiones de nuestras moléculas con la pared, entonces vamos a hallar el momentum, el cambio en el momentum, mejor, de una sola molécula. Entonces la molécula viene, choca con la pared y rebota de forma elástica. El cambio en el momentum va a ser simplemente menos 2 por la masa de dicha molécula, ¿cierto? Por la velocidad que es W, pero ojo que el cambio en el momentum se va a dar solamente en la componente perpendicular o normal a la superficie. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar por el coseno de teta también. Se pone dos veces porque el cambio en el momentum es el doble, ¿no? La pared del recipiente del cilindro hace las veces de una ligadura, entonces impone una restricción, una fuerza externa. La molécula llega y choca, rebota, y el cambio en el momentum tiene un cambio de signo, por lo tanto cambia el doble en la dirección normal. Esta sería la dirección normal a la superficie. Bien, esto para una sola molécula. Entonces el cambio total en el momentum vamos a ponerlo así como un dp W para las moléculas que producen las moléculas que llevan esa velocidad y en esa dirección, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual simplemente a, vamos a verlo así, tomando de esta distribución todas las moléculas que estén dentro de ese volumen, voy a ponerlo así, vamos a hacer una pausa.